Bienvenidos a nuestra clase de epistemología o filosofía del conocimiento. Hoy vamos a tratar, nuestra clase va a ser sobre el racionalismo. Ya hemos visto el empirismo y recordemos que para el empirismo la base del conocimiento es la experiencia. Entonces, ahora nos podemos preguntar, ¿cuál es la base del conocimiento? ¿Son los sentidos, como nos lo ha dicho el empirismo, los filósofos empíricos, empiristas? ¿O puede ser la razón, como nos lo van a afirmar los filósofos racionalistas? Por eso hoy me cuestiono. A ver, el mundo, la realidad, la puedo conocer mediante los sentidos, mediante el ojo, el tacto, el olfato. Puedo captar esta realidad y dar un conocimiento. O mejor será que yo puedo mediante la razón, llegar a este mundo, a la realidad y dar un concepto o tener un conocimiento sobre esta realidad. Nos vamos entonces a centrar aquí, en la razón que va a adquirir un conocimiento de la realidad. Y bueno, aquí vemos algunos de los principales autores del racionalismo: Descartes, y del empirismo, David Hume. Tengamos en cuenta que nosotros pues tenemos estos dos caminos, o tenemos estas dos opciones para llegar al conocimiento: mediante los sentidos o mediante la razón. Vamos a ver entonces cómo surge el racionalismo. El racionalismo tiene un postulado muy importante: solo la razón conduce al sabio al corazón de la verdad. Eso lo afirmó Parménides. Solo la razón conduce al sabio al corazón de la verdad. Fijémonos, al corazón, al centro, al meollo del asunto. Solo la razón, mediante la razón, el sujeto pensante ejecuta su razón, pone en actividad, en movimiento su razón, y la razón es la que lo va a llevar al corazón de la verdad. Parménides. El racionalismo se desarrolló en el siglo XVII, XVIII. Pero ya en la filosofía griega, ya Parménides nos ha colocado un principio que nos lleva al corazón de la verdad. Se llama el principio de identidad. El ser es, el no ser no es. El ser es. Esto es un principio metafísico. Significa que ese principio es fundamento de la verdad. Ahí no hay ningún engaño, ninguna duda. Lo que es, lo que no es, sencillamente no es. Son los principios que nos aporta la filosofía griega, que nos aporta la metafísica. Y entonces, esa es una primera verdad que nos da la razón. La primera verdad que nos da la razón es un principio de identidad. El ser es, el no ser no es. ¿Cuáles son las características del racionalismo? Plena confianza a la razón. Si para el empirismo se le daba plena confianza al dato empírico, a la información o a la percepción sensible, ahora yo tengo la plena confianza en la razón.
Por eso desconfío de los sentidos, porque los sentidos me pueden engañar. Y entonces dudo de todo aquello que me llega por los sentidos. Las ideas innatas son independientes de la experiencia que poseemos en nuestra mente. Recuerden que para el empirismo no hay ideas innatas. Todo me llega por la experiencia. Y el método que va a usar el racionalismo es un método científico-matemático. Muy importante esto, porque ahora cuando veamos a Descartes, Descartes es un matemático, un físico, un científico. Y entonces el basado en ese método que nos da la ciencia, que nos da la matemática, es que postula, elabora todo su pensamiento filosófico, racionalista. Y entonces este método matemático no tiene errores. La matemática es exacta, no hay errores. No hay error en la matemática. 2 más 2 es 4. Eso es exactitud, precisión. No hay errores. Entonces, el método que va a usar el racionalismo es un método científico matemático. Y ese método es universal. Todo mundo aceptamos que 2 más 2 es 4. El conocimiento entonces se construye deductivamente a partir de los primeros principios. El racionalismo entonces se basa en los primeros principios. Y si son principios, pues no tienen posibilidad de duda. No hay campo a la duda porque es un principio. Y si es un principio, no se puede discutir porque es un principio sencillamente. Entonces, yo puedo discutir sobre un concepto, yo puedo discutir sobre un juicio lógico, yo puedo hacer un debate sobre un concepto, sobre el concepto de Dios. Yo puedo debatir y discutir sobre el concepto de Dios, pero sobre un principio, el principio de identidad, el principio de no contradicción, yo no puedo hacer un debate, yo no puedo discutir porque el principio no me da espacio. El principio, si es un primer principio, no hay cabida a la discusión o al debate. Entonces el conocimiento racional se construye sobre estos primeros principios. Entonces esa es una característica fundamental del racionalismo. El método pues es el científico. Descartes lo coloca como su regla cuarta en el discurso del método. Él entiende por método reglas ciertas y fáciles mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. Entonces, es una primera regla de su método, ¿sí?, de no aceptar nada, de no tomar nunca, aceptar nunca nada por falso o por verdadero inmediatamente, ¿sí? Miremos entonces los principales expositores del racionalismo. Está Descartes, entre otras cosas. No olvidemos que Descartes se le considera o se le llama el padre de la filosofía moderna. Está Malebranche, está Baruch Spinoza y está Leibniz. A cada uno de ellos pues los reconocemos fácilmente por algún postulado así rápido. La duda metódica en Descartes, o el cogito ergo sum también podría ser. Bueno, Malebranche, el conocimiento de los cuerpos. Spinoza, su obra las categorías o la ética en categorías matemáticas, la ética y la sustancia. Y Leibniz, su postulado sobre las mónadas, que significan una unidad y que más adelante pues lo vamos a explicar un poco. Solamente veamos que
estos autores, estos pensadores, son los más relevantes del racionalismo. Descartes. ¿Qué podemos decir de Descartes? Primero hay que hacer una ubicación un poco histórica. Tenemos que ver cuál fue el contexto donde surge Renato Descartes. Tenemos un desarrollo científico, una nueva concepción del cosmos en el siglo XIV, XV, XVI. Entonces hay una ruptura al desarrollarse en las ciencias, hay una ruptura con las creencias religiosas que venían imperando durante toda la Edad Media, durante todos los siglos anteriores. A raíz del cristianismo, siglos terceros, cuartos y hasta el siglo XII, XIII, pues hay un reinado, por así decirlo, de todas las creencias religiosas. Y entonces viene la ciencia, comienza a despertar esa ciencia, comienza a surgir la investigación, los laboratorios, las observaciones, y entonces se rompe con esta tradición religiosa de la Edad Media. Y ahí está Copérnico y Kepler y otros grandes científicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia o qué es lo que comienzan a hacer los científicos? Están en la búsqueda de una verdad que no pueda ser puesta en duda. Ellos quieren verdades absolutas, exactas, como nos lo da la matemática. La matemática es un punto de partida. Entonces, como la matemática es exacta, pues a través de los inventos científicos se quiere llegar a verdades exactas. El planteamiento moderno entonces es gnoseológico, es de conocimiento, es epistemológico, es de encontrar verdades exactas, verdades donde no haya lugar a la duda. La verdad entonces es un concepto clave en la modernidad. ¿Por qué? Porque todo lo que se venía pensando, o lo que se venía elaborando, o lo que se venía enseñando, pues se basaban todos los conocimientos en verdades quizás abstractas, en la metafísica, en las divinidades, en las religiones, pero no eran verdades basadas en la ciencia. Entonces ahora la edad moderna quiere echar al piso todo este planteamiento, y entonces van a buscar verdades que tengan validez en sí mismas. Las verdades anteriores ya no tienen validez. Entonces la verdad es un concepto clave en la modernidad. Las verdades anteriores ya no valen. Queremos postular y llegar a verdades exactas. Y esas verdades exactas me las da la ciencia. Las matemáticas son el tipo, el modelo de ciencia. Entonces el conocimiento científico debe ser a priori. Esa expresión ustedes todos la conocemos, sabemos, a priori, sin experiencia, sin datos sensibles, sin dato empírico. Es a partir de las ideas claras y distintas que el intelecto, que la razón, en su proceso cognoscitivo elabora. Entonces, no hay ideas, o mejor, no hay conocimiento a posteriori, después de una experiencia. Eso es para el empirismo. Aquí estamos en el pleno racionalismo, con un conocimiento científico que debe ser a priori. El conocimiento científico no va a requerir de datos empíricos. Entonces, admite las ideas, claro, las ideas adventicias como las sensaciones y ficticias como las imágenes, pero ahí no hay verdadero conocimiento. Por eso entonces todo va a ser matemático, científico, exacto, donde no haya lugar a la equivocación, al error, a la duda. Descartes, entonces, nuestro primer racionalista, pues nos va a decir que solo son claras y distintas las ideas innatas,
todo lo evidente es claro, y si es claro, es distinto. Pues a ver, una evidencia es que en este momento ustedes pueden estar de día o ustedes podemos estar en la noche. Es una evidencia y eso es claro y es distinto. El día distinto a la noche distinto al día. Y las ideas innatas entonces están en potencia, tenemos que desarrollarlas. Todos estamos en potencia de ser generosos, todos estamos en potencia de ser bondadosos, todos estamos en potencia de ser caritativos, etc. Un cuerpo no puede actuar sobre un espíritu para producir en él una idea, por ser dos sustancias diferentes. Entonces, esto hace relación, hace referencia también pues a los principios metafísicos, y es lo que va a hacer Leibniz con las mónadas, que una mónada no puede entrar en otra mónada, no puede interactuar con otra mónada porque son realidades totalmente independientes, totalmente, por decir algo, aisladas, encerradas en sí mismas. Entonces, un espíritu pues no puede producir en él una idea por ser dos sustancias diferentes. O sea, ahí están la base para las ideas innatas. La experiencia no presenta nunca objetos concebidos por el entendimiento. Las figuras matemáticas, está el ejemplo del rectángulo o del triángulo, estas ideas matemáticas pues no son fruto de un concepto, de un objeto concebido, no, son a priori. La matemática entonces es la única ciencia clara, exacta y rigurosa, y sobre este postulado es que va a montar todo su planteamiento filosófico René Descartes. Resulta que para René Descartes la realidad, este mundo real, y de ahí vamos a obtener la verdad, el conocimiento, la cosa, la res, la cosa, pues tiene como dos grandes dimensiones. Una es el mundo exterior y otra es el mundo interior, ¿sí? El mundo exterior pues son las ideas oscuras, confusas, lo que yo veo pero no tengo ninguna claridad, lo que yo siento, experimento de alguna manera, pero no hay ninguna claridad, son oscuras, son confusas estas ideas y por tanto allí no hay ningún conocimiento. Y en consecuencia pues debo poner todo esto en tela de juicio o pues debo ponerlo en duda, debo dudar. De ahí la duda metódica de Descartes, la duda metódica. ¿Por qué? Porque el mundo exterior lo que me ofrece son ideas oscuras, confusas. Pero está el mundo interior, es el mundo del yo, del sujeto. Es importante aquí que volvamos a retomar nuestra introducción. Recordemos un poco la introducción. Un mundo, una realidad pensante, un sujeto pensante y una cosa o un objeto pensado. La edad moderna, y era algo de que lo que desarrollamos en el trabajo, en uno de los trabajos que hicimos previos a esta clase, la edad moderna, la característica de la edad moderna es centralizar todo en el sujeto, en el yo, comenzar a colocar toda la atención no en la cosa, en el objeto a conocer, sino en el sujeto pensante. Entonces aquí es donde Descartes nos coloca este primer planteamiento del yo, ¿cierto? El yo pensante, es el mundo interior, y allí sí hay ideas claras y distintas, y allí entonces sí hay certeza. En este mundo interior, en el mundo del sujeto pensante, en el sujeto con su razón, su intelecto, allí es donde pues encuentro la verdad y donde hay por tanto certero conocimiento. Mientras que en el mundo exterior todo es oscuro, confuso, no hay claridad ni distinción. Las ideas claras y distintas están aquí en el sujeto. Es lo que más adelante entonces los otros pensadores van a llamar del yo, van a pasarlo al solipsismo, existo yo y
y mi pensamiento. Esta idea la va a fortalecer un poco, ¿no? La va a enfatizar ya más, pues Hegel, cuando lleguemos al punto como culmen o a la cumbre, pues, de toda esta reflexión filosófica en la Edad Moderna con Federico Hegel, que es el que vaya a desarrollar y a centralizar todo este pensamiento en el espíritu absoluto, el yo, el sujeto, como un espíritu absoluto. Por ahora, entonces, quedémonos que Descartes hace como esta división de la realidad de la cosa en el mundo exterior y un mundo interior. Aristóteles ya había dicho algo sobre esta relación entre la cosa que tenemos aquí y un sujeto pensante. Para Aristóteles, entre esta cosa, aquí, este objeto, la florecita, y nosotros que somos sujetos pensantes, hay un concepto mediato, hay algo que media entre estas dos realidades. Entre el sujeto y la cosa está el concepto que yo tengo de la flor, ¿sí? Está la cosa y está el sujeto pensante, ¿sí? Entre estas dos realidades media hay algo que Aristóteles llama el concepto mediato. Ese concepto lo tengo yo en mi intelecto. Entonces, lo que quieren hacer los filósofos modernos es cómo superar esta mediatez, que no haya nada mediato entre el sujeto, entre la cosa y el sujeto pensante. Los pensadores modernos lo que quieren hacer es suprimir como esta mediación. Entonces, el conocimiento válido es el inmediato. Si nosotros pudiéramos decir aquí, no me interesa nada entre esta cosa y el sujeto. Necesito algo inmediato, algo inmediato. Es el conocimiento válido. Donde no se interponga nada entre yo y la cosa. Que no lo puedo dudar. Y entonces eso, lo cual no se interpone entre la cosa y el sujeto, es el pensamiento mismo. Es el pensamiento mismo, mi propio yo pensando, que Descartes llama res cogitans, res, cosa pensante. Entonces nosotros somos una cosa pensante, Bueno, claro, tenemos que devolvernos un poco en la historia para entender cómo es que llega Descartes a esta formulación del sujeto como cosa pensante. Aristóteles había dicho que yo llego a un concepto mediante la abstracción. El trabajo que ustedes también han hecho un poco sobre ese tema de la abstracción. Entonces, yo voy a la cosa y como que la descascaro y me quedo con la esencia, lo que hace que esta flor sea flor. Sí, le quito la materia, le quito todo y quedo con la esencia. Hago una abstracción y esa abstracción va a mi intelecto pasivo y mi intelecto pasivo formula un concepto. ¿Qué es lo que hace René Descartes? René Descartes dice, no necesito ir a la cosa, no necesito este término mediato. Quiero yo mismo pensando, el pensamiento mismo, mi propio yo pensamiento, res cogitans, quien va a formular el concepto sin ninguna duda. ¿Por qué sin ninguna duda? Porque yo he hecho un análisis de esta cosa, que son las reglas del método, y voy a dudar de todo esto y voy a sacar una conclusión que va a ser mi juicio o mi concepto. Entonces, la Edad Moderna, Descartes y todos los racionalistas lo que quieren es centrar, como ya lo dijimos, todo en el sujeto, que nada medie, que nada se interponga entre la cosa y el y yo que estoy pensando sobre esa cosa. Entonces, el único conocimiento inmediato del que no puedo dudar es del mismo pensamiento. O sea, yo no puedo dudar de que mi cabeza, de que mi intelecto está en ejercicio, está pensando en algo. Que eso que yo pienso exista en la realidad, pues ya será otra problemática.
pero yo estoy ejercitando mi pensamiento en algo. Dudar es el mismo pensamiento. Yo estoy pensando el mundo, lo externo, lo que miramos aquí atrás en la diapositiva anterior. Este mundo exterior es muy dudoso, mientras que el mundo interior, mi razón, mi intelecto, ahí no hay duda. Y no hay duda porque yo mismo soy el sujeto ejecutante, yo mismo soy el que estoy pensando. De eso no puedo dudar, Res cogitans, el sujeto, la cosa pensante. Nadie duda de que esté pensando. Y entonces, pues para llegar al mundo exterior, a las cosas que están fuera de mi mente, de mi razón, pues yo tengo que hacer como un proceso de un colador, ¿sí? Tengo que someter a la duda todo lo que me aparece, todo lo que está frente a mí. Yo lo tengo que someter, tengo que dudar de todo ello. ¿Por qué? Porque los sentidos me han engañado. Y los sentidos me pueden decir, salgo y veo algo en la lejanía y resulta que yo estoy pensando que es un avión y entonces resulta que no es un avión. Es un objeto volador, cualquier cosa distinta al avión. Pero yo en un primer momento vi y pensé que era un avión. Resulta que no. Entonces tengo que poner en duda todo. Tengo que pasar por este colador toda la realidad que está frente a mí. Yo como sujeto pensante no puedo aceptar nada verdadero hasta que yo no haga un análisis, hasta que yo no haga un acercamiento a esa realidad y la analice con todas las normas, con todas las reglas que nos propone Descartes en su discurso del método. Ahí está entonces el método, en la duda, y hay unas reglas que me van a ayudar a hacer este proceso, que es lo que nos propone, repito, Descartes en el discurso del método. ¿Cuáles son esas reglas? Ahí están son 3, 4, 5 reglas del discurso del método que pues ojalá en su debido momento ustedes puedan tener un acercamiento, puedan acercarse a una lectura de esta pequeña obra de Descartes, el discurso del método. La primera regla es que no podemos admitir jamás nada por verdadero que no sea evidentemente claro y distinto. Aquello donde no hay claridad, donde hay confusión, o como Kant más adelante lo irá a decir, un caos, donde no hay nada ordenado, allí yo tengo que dudar y tengo que no aceptar eso como verdadero. Si no hay claridad evidente y distinción, no lo puedo aceptar como verdadero. Es lo primero que debo hacer. Jamás debo aceptar como verdadero algo que no sea evidentemente claro y distinto. Si no hay claridad y distinción, pues no hay verdad. Entonces yo puedo tener mi escritorio, un montón de desorden, ¿sí? Pues no hay claridad allí y no hay distinción. O sea, allí no puedo distinguir dónde están las fotocopias de tal curso, de tal tratado de filosofía, de teología, de lo que estamos estudiando. No hay claridad, luego no encuentro nada fácil. Entonces yo tengo que poner en orden ese escritorio, ¿sí? Entonces donde hay claridad, hay distinción y hay verdad. Eso es la primera regla. Segunda regla. Entonces ante todo eso que yo veo, pues tengo que examinar, tengo que dividir todas las partes. Como que desbarato eso. Es como si yo también pudiera tener aquí a mi lado frente un computador o un radio, un televisor, y entonces yo quiero desintegrarlo, ¿sí? Quiero dividir, comienzo a desbaratar parte por parte para encontrar un daño. A ver dónde es que está, qué es lo que se quemó, qué es la parte que no funciona. Entonces yo tengo que desbaratar eso, dividir y examinar todas las partes, ¿sí? Luego de que he hecho esto, tercera regla, ordeno de lo más simple, lo más fácil, hasta lo más complejo. Entonces comienzo cada fichita, cada parte a buscarle su sitio. Primero desbaraté todo esto, ahora lo voy a poner en orden. Y luego la cuarta regla, uno
uno todas las partes, reviso sin omitir nada. El problema es que cuando yo voy a desbaratar un computador, un radio, lo más seguro es que me estén sobrando algunas piezas. Entonces, si me van a sobrar piezas es porque no hice el proceso debidamente. Algo falló. Entonces, René Descartes, pues me invita a que yo debo unir nuevamente y revisar que nada me falte, que no me va a sobrar nada. Y entonces, cuando yo hago todo este proceso, pues llego a la verdad, llego a un conocimiento donde no hay ninguna duda. Y eso, claridad, evidencia y distinción, es la base que me da la matemática, ¿cierto? La matemática entonces me hace distinguir una circunferencia, me hace distinguirla de un triángulo o me hace distinguirla de otras figuras. Hay claridad, hay distinción, hay evidencia. Y entonces si hay esto, hay verdad. La matemática me da verdades. Entonces ustedes que saben matemática pues pueden hacer estos ejercicios, estas ecuaciones, y pues van a llegar a una verdad cero o a una verdad geométrica, ¿cierto? O sí, física, ¿cierto? A igual a pi r al cuadrado. Bueno, eso es para los matemáticos. Realmente no sé matemática, entonces es simplemente a manera de ejemplo, para que nos demos cuenta que Descartes, basado en las matemáticas, quiere formular su planteamiento filosófico donde no haya ninguna duda y obtengamos la verdad con claridad, evidencia y distinción. Aquí entonces lo que vemos son paso por paso de cada una de las reglas del método. Dividir, entonces como un rompecabezas, yo comienzo a dividir y después comienzo a armar, ¿cierto? Ya comienzo a armar ficha por ficha para que me llegue aquí donde debe estar. Por eso, si yo tengo un desorden en mi habitación, si yo tengo un desorden en mi escritorio, debo poner a ordenar, colocar las cosas en su lugar, donde deben estar. Esto debe estar aquí y ahí debe casar, y ahí es su puesto y ahí es su lugar. Ordenar de lo simple a lo compuesto. Cuarto, unir, revisar sin omitir nada, que no me falte ninguna ficha de estas, ¿no? Tienen que estar completos. Y entonces, esta es la realidad, este es el mundo externo del que hemos hablado minutos atrás, donde había duda, todo era duda, y ahora yo puedo decir que hay verdad, porque he hecho todo un camino, todo un proceso de dividir, examinar, volver a unir, revisar y que no me falte nada. Entonces, ¿cuál es la crítica un poco, o mejor como el aporte que nos da Descartes, que nos da la filosofía moderna? ¿Dónde es donde, disculpen la redundancia, donde nosotros podemos dudar? ¿Dónde está la duda? ¿Sí? ¿En el objeto, en la cosa o en lo que pensamos del objeto? ¿Sí? Yo veo esta realidad, ¿sí? Esto es una realidad. Bueno, los huevos que ustedes van a comer al desayuno, etcétera. ¿Dónde está la duda? ¿La duda está aquí en la cosa o está en lo que usted está pensando? Usted de pronto está pensando en otra realidad, ¿sí? Está pensando, como decimos, en los huevos del gallo. ¿Dónde está la duda? La duda no es sobre el objeto. Mucha atención. Atentos a esto. La duda para el racionalista, para el racionalismo, la duda no es sobre la cosa, porque la cosa es evidente. La cosa se me presenta como cosa, como tal cosa. La duda está en lo que yo estoy pensando sobre la cosa, sobre lo que piensa el sujeto del objeto. Entonces, cuestionamos lo que tenemos que saber. Ojo con eso, la duda no es sobre la cosa, el objeto. La duda que nos quiere, a la cual nos lleva el racionalismo, es sobre lo que estoy pensando. Lo que estoy pensando no hay claridad, no hay distinción, no hay evidencia, luego es falso, no hay verdad. Entonces yo tengo que hacer todo un ejercicio para que pueda salir de esa duda y tener ideas. Mi pensamiento, mi cabeza tiene que formular
ideas claras, precisas y distintas, y por tanto son verdaderas. Un conocimiento es verdadero entonces cuando es evidente, y es evidente cuando aparece a la mente de manera inmediata y no mediata. No es a través de los sentidos, no es a través del ojo, no es a través del tacto, no, me aparece de manera mediata en mi intelecto. La experiencia me da verdades particulares, no universales. Y entonces este es el gran aporte del racionalismo. Mis sentidos me van a llevar a una verdad particular sobre un objeto, sobre una cosa, sobre este particular. Mientras que la razón me da verdades universales. Y si son verdades universales, pues son aceptadas por todos, no hay duda, no hay engaño. Y entonces, para Descartes existen tres verdades, tres principios o tres realidades sobre las cuales no hay dudas. Una sustancia o una cosa llamada Dios, que es la sustancia infinita. Una cosa, una sustancia que es el sujeto pensante, la res cogitans. Y una cosa o una sustancia extensa o corpórea. Son las realidades existentes del mundo exterior. Entonces, para René Descartes existe la idea de Dios, existe el sujeto pensante y existe la res extensa o la res corpórea material, la cosa corpórea material. Entonces, Descartes habla de la res cogitans, que es el sujeto pensante, y la res extensa, que son las cosas materiales, las realidades corporales existentes. El mundo, para Descartes, está entonces dividido en una res cogitans, sujeto pensante, y una res extensa. Res cogitans, res extensa, la realidad corpórea, la realidad exterior, y una realidad interna que está en el sujeto pensante. Esto es hasta ahí lo de Descartes. Espero entonces que pues hayamos entendido un poco a manera rápida el pensamiento de Descartes. Hay otros autores, como lo vimos, como lo dijimos al comenzar esta lección, esta clase. Hay otros autores, entonces diremos muy rápidamente algo sobre ellos. Leibniz, entonces él es conocido por su teoría de las mónadas. ¿Qué son las mónadas? Son sustancias cerradas, son sustancias independientes, son como una ventana que no se puede abrir. Nadie puede entrar ni nadie puede salir. Entonces, la inteligencia es una mónada, la razón o el intelecto humano es una mónada, una sustancia en sí mismo. ¿Por qué sustancia? Pues tenemos que volver al pensamiento aristotélico metafísico. Sustancia porque subsiste en sí misma y no en otro. Sustancia significa que subsiste en sí misma y no en otro. Entonces, por eso dice acá que es una sustancia innata en sí misma, solo necesita reflexionar sobre sí para concebir el ser. No necesita ningún instrumento, ninguna mediatez, ningún dato empírico para pensar, reflexionar sobre sí. Eso es la inteligencia, según Leibniz. Entonces, Leibniz, su teoría de las mónadas, teoría de la sustancia de las mónadas, pues es algo así como este puntico en sí mismo es una sustancia, no necesita de nadie más, ni de este, ni de otra realidad externa, es ella solita. Eso es algo como nosotros a veces nos encerramos y nos volvemos unas mónadas, ¿sí? Nos aislamos, nos metemos a nuestro cuarto, habitación, es el momento de compartir, de hacer el deporte, el descanso, no bajamos, no vamos,
es como una mónada, ¿sí? Que no necesitamos de los demás, ni yo tampoco necesito salir hacia los demás. Entonces, ninguna sustancia puede actuar sobre otra. Esta sustancia rojita no puede ejercer ninguna actividad sobre esta que es amarilla o sobre esta que es verdosa, azul, un poco, bueno. Son totalmente realidades independientes. Entonces el sujeto, el intelecto, la razón es así como una mónada, según Leibniz. Y entonces la razón me va a dar verdades de razón y verdades de hecho. Verdades de razón, aquellas que necesariamente son verdaderas. El triángulo tiene 3 lados, 1, 2 y 3. Eso no hay ninguna duda, es necesariamente verdadero, porque si no es así, no sería triángulo, ¿sí? Entonces también es el principio de identidad, es o no es, ¿cierto? Y las verdades de hecho son basadas en algún hecho, algún acontecimiento, ¿sí? Estas verdades son contingentes, es decir, que pueden cambiar o dependen de una causa. Entonces, verdades de hecho, pues es un hecho, es una verdad de hecho, es un hecho que Heiber perdió el quiz, ¿sí? ¿Cuál es el soporte? Pues una razón suficiente que no escribió lo que había escrito en el quiz, ¿sí? Entonces, para Leibniz existen las verdades de razón que son innegables y las verdades de hecho que están basadas en alguna razón suficiente, ¿cierto? Después, más adelante, cuando lleguemos al último capítulo de nuestro tratado, de nuestro curso, pues veremos lo que es el grado de verdad, los grados de verdad o los grados del intelecto en relación con una cosa, ¿no? ¿En qué grado está? Entonces, en una verdad evidente, la evidencia, o una verdad certera, o una verdad, la certeza, la evidencia, o la claridad, o el error, o la falsedad. Bueno, son distintos grados del intelecto en relación a una cosa. Cuando lleguemos al tema de la verdad, de pronto podemos explicar un poco más estas verdades que nos presenta ya Leibniz. Entonces, el intelecto, que es una mónada, hace una gran diferencia entre lo que es percibir y apercibir. Percibir son las ideas claras, conscientes. La apercepción son propias del alma, el espíritu que conoce lo que pasa en él. Percibir es lo que uno recibe como un dato empírico. Percibo algo frío, algo caliente, percibo un mal olor o percibo un buen perfume, una buena loción, la percibo. Eso es algo como exterior. Pero la apercepción ya es algo, una actividad interna del intelecto, del alma, del espíritu que conoce lo que está pasando en él. Apercibir. El alma, el espíritu, es una cognoscente que no solo percibe, sino también apercibe, ¿sí? Apercibe, conoce lo que está pasando en él. Esto después también lo va a retomar un poco Friedrich Hegel, y entonces él va a afirmar que el espíritu absoluto es aquel que sabe, o que conoce, es consciente de que conoce. Bueno, eso se profundizará, lo veremos a profundidad en su debido momento. Hay una crítica que se le hace a este pensamiento, que la inteligencia solo puede conocerse a sí mismo si está en acto. Bueno, entonces, el intelecto siempre para los racionalistas está en potencia, Todas las cosas que están fuera del intelecto activan mi intelecto, lo ponen en movimiento. Es lo que Aristóteles había llamado el intelecto agente y el intelecto pasivo. El intelecto agente es aquel que trabaja, ¿no? El que saca toda la información y se la lleva al intelecto pasivo, y el pasivo, pues al recibir la información, se activa, se pone en movimiento y comienza a hacer los juicios y los conceptos. Hasta aquí entonces Leibniz. Baruch Spinoza, bueno, tiene una obra bastante densa, es
no es complicada, sino súper complicada de leer y de entender, por lo tanto. La ética demostrada según el orden geométrico, Démonos cuenta que estos racionalistas siguen los principios matemáticos. La ética demostrada según el orden geométrico. Baruch Spinoza va a hablar del inmanentismo panteísta. Inmanentismo, lo inmanente, lo que está aquí. Y entonces, ¿qué es lo que está aquí? La sustancia, la divinidad. La sustancia, la divinidad, Dios, única sustancia, la divinidad, todo lo que es está en Dios. Y sin Dios nada puede ser ni ser conocido. Muchachos, no pensemos que esto es una catequesis sobre la creación o sobre la existencia de Dios. No, aquí no estamos haciendo catequesis, estamos haciendo reflexión epistemológica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Baruch Spinoza? Pues que la divinidad es una sustancia, y como lo ha dicho Leibniz, una sustancia que elabora ideas, su sustancia en sí misma, que no necesita de otra cosa, de datos empíricos, para formular la verdad. Entonces, esta sustancia, la divinidad, está en todo, y sin ella nada puede ser, ni ser concebido. ¿Sí? Es lo que se llama el inmanentismo panteísta. Entonces, las ideas son modos de la divinidad, ¿sí? Contenidas en el atributo pensamiento. Pensamiento y extensión son dos modos idénticos, no distintos, de Dios. Se puede conocer porque el entendimiento es un modo de la sustancia divina. Es algo así como que podemos decir que nuestro intelecto, nuestra razón, pues por tener como esa chispa de la divinidad, porque no es aquí el Dios revelado, el Dios manifestado, el Dios que nosotros profesamos como creyentes, no, es una divinidad. Entonces esa divinidad pues está presente de alguna manera, de algún modo en nuestro intelecto. Y por eso entonces esa sustancia divina hace que nuestro intelecto, nuestra razón, pues podamos pensar en sí mismos, en nosotros mismos. Todo está en Dios, todo se deduce de Dios. La realidad del mundo es causada y deducida por la sustancia única que es Dios. Dios es causa inmanente del mundo, pues claro que es inmanente, está aquí, no es trascendente. Todo se encuentra en el mismo nivel ontológico. Todo es Dios, razón de sí mismo y por ende de la totalidad. Spinoza entonces tiene un conocimiento imaginativo, racional e intelectual. Entonces miremos aquí cómo es este proceso. El imaginativo, imaginaciones sensoriales, formado por ideas inadecuadas. Entonces nosotros podemos tener un conocimiento meramente sensorial, pero ese conocimiento es inadecuado. Luego pasamos a un conocimiento racional. Ese es formado por ideas adecuadas que el intelecto ha elaborado cuando comienza a pensar en sí mismo. Y el conocimiento ya más intelectual, formado por ideas adecuadas que representan las cosas singulares. Entonces, cuando ya el intelecto ha formulado ideas adecuadas, esas ideas llegan a ser representación de las cosas singulares, de las cosas particulares. Es un conocimiento ya intelectual. Y entonces, para concluir, aquí tenemos pues más o menos el racionalismo, ¿sí? Como en tres maneras de verlo: 1, 2 y 3, ¿sí? El racionalismo, según el conocimiento, es real cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. Un conocimiento, según el racionalismo, un conocimiento es real, o colóquele aquí verdadero, cuando es lógicamente necesario. Necesariamente el triángulo tiene 3 lados, lógicamente necesario y universalmente válido. Esa verdad la acepta todo mundo, que el triángulo tiene 3 lados. Si usted dice pensar o creer otra cosa, pues ya no sería válido en este mundo. Y el racionalismo ve en el pensamiento
y la razón la fuente del conocimiento humano. Contrario al empirismo, que el empirismo ve en la experiencia o en las sensaciones o en la percepción, ve el fundamento del conocimiento humano. No, acá somos racionalistas y estamos viendo en el pensamiento y la razón, o estamos concibiendo o aceptando que el pensamiento y la razón es la fuente del conocimiento humano. Si no hay pensamiento, si no hay razón, no hay conocimiento. Y por tanto, del conocimiento sale un juicio o un concepto. Yo hago un juicio sobre una realidad. Entonces, el juicio no se funda en la experiencia, sino en el pensamiento. El juicio es fruto del pensamiento. El juicio es un fruto del pensamiento. Contrario al empirismo, donde los conceptos o los juicios son basados en la experiencia y no en el pensamiento. El juicio no se funda en la experiencia, sino en el pensamiento. Muy bien, hasta aquí entonces nuestro tema del racionalismo. Les invito, les dejo como tarea leer en el texto que estamos siguiendo el capítulo 4, la intelección de las cosas materiales. La intelección de las cosas materiales, capítulo 4, usted lo encuentra desde la página 73. Vamos a leer hasta la página 97. A ver, soy un poco más preciso. Es hasta la página 92. 92. De la página 73 a la página 92. Esa lectura, y sobre esa lectura van a hacer el trabajo que les indico en tres páginas. Van a elaborar el informe de esta lectura y con base también a los tres puntos que les envío en el correo electrónico. Esto ha sido todo por hoy, el racionalismo, y bueno, seguiremos en una nueva oportunidad con este estudio de epistemología.